Ok, bienvenidos a esta entrevista de Academia Tostec. El día de hoy me acompaña, bueno, yo creo que ya podemos decir el ingeniero, Sí. a punto de graduarse de la Universidad Simón Bolívar no, ¿estamos en qué? En septiembre, ¿no? Sería el acto de grado. No, es ahorita en julio. Ah, es ahorita, Sí, entras ahorita. Ah, qué justamente. bueno. Bueno, casi ingeniero entonces por menos de un mes. No, mes y medio, más o Mes y menos. medio, más o menos. Mes y medio, Anthony Rangel, ¿no? Y vamos a hablar un poquito del proyecto de la tesis de grado que tuvo. La voy a leer para no equivocarme, porque la memoria me falla. Caracterización ultrasónica de una 04140, tratado térmicamente y expuesto a daño por hidrógeno. Tuve, vamos a decir, el privilegio de ser el jurado Sí. en el proyecto y la verdad es que es súper interesante. Me acabo de enterar que hice muchas preguntas en la defensa, pero bueno, yo creo que no fue nada, No, no no. fue Fueron nada. preguntas normales, como cualquier jurado. Sí, pero fue interesante. No sé si nos puedes comentar un poquito de tu experiencia en el proyecto, o sea, cómo fue, desde dónde arrancaron, y cómo terminaron haciendo, porque incluso yo creo que a mitad de tu proyecto la universidad obtuvo un equipo de inspección, ¿no? Eso es correcto, Diego. Que con el equipo de inspección fue que hicieron o sea, no, eso no estaba No estaba incluido en no los estaba incluido objetivos del proyecto. exactamente. Entonces no sé si nos puedes comentar un poquito de eso. Sí, no, bueno. El proyecto surge por una necesidad, ¿no? Evaluar un tipo de daño. En este caso es un daño por hidrógeno, que ocurre en la mayoría de las industrias, ¿no? En los equipos. En la industria petroquímica, sector energético, etc. Ujú. Es un daño que es muy difícil de percibir, de alguna manera. Entonces, mi proyecto surge con esa necesidad, ¿no? De evaluar y caracterizar este daño. Las evaluaciones se realizaron en un ambiente controlado, en el laboratorio de la universidad, específicamente en el laboratorio E y en el laboratorio de corrosión. Ok. Usamos unas probetas o unas muestras de acero de 4140, Ujú. las cuales las sometimos a un tratamiento térmico, a un temple específicamente. ¿Con qué necesidad? Bueno, con la necesidad de generar un tipo de microestructura específica, en este caso la Ok. martensita. Ok. ¿Por qué? Porque nos interesaba evaluarla, porque esta microestructura es frágil, es dura pero muy frágil. Y es Ok. propensa a sufrir este tipo de corrosión, llamémoslo así, Ok. este tipo de daño. Hago una pregunta. Aquí, lógicamente, nosotros quizás hablando de martencita, Ah, ferrita, perlita, todo lo que tú quieras hablar, que me parece muy bien, y pero un poco quizás porque quizás no toda la audiencia que vaya a escuchar es especialista en la área de ciencias de los materiales y no hay ningún problema. Pero lo que yo sí quiero hacer el comentario, que es lo que dijiste al principio, que me parece muy importante, es, claro, el daño por corrosión del tipo de hidrógeno, el daño por hidrógeno. exacto. Ese daño por hidrógeno, lógicamente, aparece en industrias donde hay presencia de hidrógeno. O sea, Sí, tiene que haber, y bueno, y eso podemos hablar de la petroquímica, de la petrolera, o sea, no hay que entrar en mucho detalle en este espacio, pero lo que sí es cierto es que, claro, tú quieres simular algo, un daño real. es correcto. Tú quieres simular ese daño real y claro, tú no te vas a poner ahí a esperar a que pasen 30 No, años. no puedo, es Entonces, imposible. quizás un poco por eso es que ustedes deciden hacer los tratamientos térmicos para llevar el material a su forma más, vamos a llamarla, Susceptible susceptible al al daño. daño, Por correctamente. eso es que, o sea, no porque ustedes quieran evaluar ese tipo de material, más bien ustedes están llevando ese material a su forma bueno, repitiendo la palabra, susceptible o propenso a ese daño. Eso es Porque correcto. de repente un material con menos martensitas sería menos susceptible al daño por hidrógeno, a pesar de que se podría generar igual daño por hidrógeno, ¿no? Sí, Ok. exactamente. Sí, Ujú. reafirmo lo que dices, sí. Lo llamo de esa manera para agilizar o evidenciar más rápido el tipo de daño por hidrógeno. ¿Por qué? Porque en la industria, pues estos ambientes están llenos o enriquecidos por ácido sulfídrico, Ok. que es el principal agente que genera el tipo de daño por hidrógeno. Ok. ¿Qué buscamos nosotros? Evaluar y caracterizar el tipo de daño. Entre ellos están la fragilización, fisuras, grietas y ampollamientos en las Ujú. diferentes muestras que evaluamos en el proyecto. Ok. Está interesante. Ahora, ¿sabes qué? Una de las cosas
claro, que me interesa, quizás Ujú. nos comentes un poquito porque, claro, fue tu proyecto y además entiendo que tú fuiste partícipe 100% en esta parte. Eh, ¿Cómo se hace una probeta y cómo le haces el daño? O sea, porque claro, es muy fácil decir, bueno, sí, le pones ácido sulfídrico y encima y eso se corroe. No, No, eso no, no es así no es así tan sencillo, tan ¿verdad? sencillo. Nosotros lo buscamos de manera controlada en el laboratorio. Para ello, bueno, nos basamos mucho en investigación, paper, estudios relacionados y en el ambiente susceptible al daño, que es un Ujú, ambiente acuoso. Y llegamos a la conclusión de que, bueno, tuvimos que construir una celda primero, simulando el ambiente. ujú. Las muestras o las probetas las cortamos a unas dimensiones que nosotros consideramos prudentes para evaluarla, porque efectivamente a mitad del proceso nos llegó el equipo de ultrasonido, Mentor UT, Un equipo de arreglo de fase. un equipo de arreglo de fase, el cual nos permitió evaluar, caracterizar y dimensionar las diferentes, los diferentes mecanismos de daño por el hidrógeno. Ok. Estas muestras nosotros las cortamos en bloques o rectángulos de diferentes medidas, las acondicionamos y las colocamos en esta celda, una celda de plástico Háblanos un poquito de la celda, o quizá un de la poquito más en celda. detalle. Ok, bueno, el diseño fue totalmente realizado por mí, Ok, modelado en un software CAD. ok, La celda pues se llena con una solución electrolítica, hacemos pasar un flujo de corriente de electrones que van de un ánodo a un cátodo, ok. y con eso pues generamos el desprendimiento del hidrógeno de la solución electrolítica. Este hidrógeno se disocia y se convierte en un hidrógeno atómico, es Ujú, decir, H nada más, el cual va a entrar o difundir de manera mucho más sencilla y fácil a través de la superficie de las muestras, ok. lo que nos va a permitir que el hidrógeno pues penetre en el acero y vaya a generar el daño. Ujú. Claro, perdona que me venga esta imagen a la cabeza, Sí. pero quizás es que quizás una persona que no tiene nada que ver con la parte química, electroquímica y tal, dirá, bueno, ¿de qué están hablando? Yo quizás un poco para ejemplificar, yo sé que no es lo mismo, pero un poco, no sé si tuviste Breaking Bad. Sí, Bueno, tú sabes, fanático de esa serie. bueno, hay un episodio en el que se quedan varados en el desierto y tal, y tienen que recargar las baterías. Entonces agarran como que esponjas, las ponen en una especie de un pote plástico y ponen un poco de esponja y buscan monedas. Entonces las monedas, hay el cambio eléctrico, entonces con eso les da para cargar la batería. Más o Más o menos, menos esa es la o sea, esa es la yo idea. sé que no es lo mismo, pero lo que quiero decir es que, claro, hay un proceso que requiere de un voltaje que ustedes le están metiendo, Ujú. hay un flujo de un material, que en este caso es el ácido sulfídrico, y esa solución acuosa que está ahí en el, claro, una cosa que yo creo que es evidente, pero que no sé si lo dijiste, obviamente las probetas están metidas dentro de esa solución, Sí. Bueno, están expuestas. Una cara de ellas está una expuesta. cara de ellas está Ujú. expuesta. Una superficie que nosotros medimos está expuesta a esa solución. Ok. Pero bueno, al fin y al cabo es simplemente, y me vino una imagen de lo de Breaking Bad, no porque sea lo mismo, porque yo sé que evidentemente no es lo mismo, pero me vino una imagen porque, claro, si tú comparas tu probeta, no, ¿cómo se llama? Mi celda, mi Tu celda, montaje tu experimental. montaje es relativamente parecido en el sentido de las dimensiones. O sea, Sí, algo más o menos de este tamaño. Tenías, creo que eran 4 o 6 celdas, no me acuerdo. cuatro probetas, cuatro Cuatro muestras. probetas, perdón. 4 probetas en cada una de las caras. O sea, una en cada cara. Y, y claro, tenías Los los electrodos electrodos de de, grafito. esos eran de grafito, ¿no? Eso es correcto. Claro, ya ahí, eso Sí, un poco más de no. electroquímica, un poquito más de específico ahí, bueno, Y ocurren además, y reacciones ahí. súper controlado las Sí, cargas. Además, entiendo que no sé si era semanalmente o cada 2 semanas que sacaban las probetas para analizarlas, ¿no? sí, nosotros las evaluábamos cada 7 días. Ok, Tuvimos 2 lotes, un lote A compuesto de 4 muestras, las cuales evaluamos durante 21 días, y un lote B con 4 muestras, pero evaluadas durante 28 días. Y cada ya. 7 días nosotros pues retiramos nuestras muestras de la celda, Ujú. limpiamos todo, la superficie, tal, evaluamos mediante equipos de ultrasonido, de haz normal y de arreglo de fase.
Ujú, Hacíamos nuestra inspección cada 7 días, evaluábamos todos los sitios donde estaba en contacto con la solución la muestra y adyacentes, y íbamos detectando los cambios que ocurrían. O sea, ya sea formación de una pequeña fisura, una grieta o ampolla. Y íbamos midiendo y cuantificando el crecimiento de ese daño ujú. a medida que transcurrían los días. No. Está una de las cosas que a mí me pareció interesante cuando estaba, bueno, pues yo estuve en tu defensa, ¿no? Sí, Una de las cosas que me pareció interesante es el comentario de otro de los jurados, no recuerdo si fue el profesor Alberto o el profesor Wilfrido, que comentó que impresionante las grietas y la corrosión que hicieron, porque claro, yo no he tenido experiencia de laboratorio, yo he tenido experiencia en campo, yo he visto corrosión por hidrógeno y yo, a ver, yo no me meto en la parte ni electroquímica ni en la parte de cómo está sucediendo el daño, sino yo soy la parte de inspección. Entonces, claro, yo tengo data de mapeo que se hace, de X, Y, Z, métodos de inspección que se pueden implementar para la inspección de daño por hidrógeno, pero claro, cuando yo llego a esos componentes con daño, claro, ya está el daño ahí. está el Y daño. es daño severo, porque además está a nivel industrial. Y hay muchos factores adicionales porque la corrosión en general no es un evento aislado. O sea, es la suma de muchos eventos que te pueden llevar a un proceso corrosivo. Sí, E incluso pueden haber distintos eventos corrosivos que ocurren en simultáneo. Entonces, digo, no hace falta entrar en ese detalle, pero lo que yo quería, o sea, lo que me pareció curioso, no, la palabra no es curioso, sino que sor- sorprendido, porque claro, yo dije, bueno, tú metes cualquier cosa de un material metálico en unas probetas el voltaje, con el grafito, con la broma, con esto, con aquello, para promover la corrosión, y bueno, se supone que se debería se corroer. debería correr. Pero el profesor decía, tú metes 10 probetas y quizás una o dos te salen con un proceso corrosivo severo, tan severo como el que ustedes tuvieron, y lo de ustedes eran unas grietas, bueno, este, ahí las mostraste. Quizás en el video ponemos algunas fotos de las probetas para que las puedan ver, pero unas grietas súper grandes Sí, y súper visibles. invisible. Evidentemente, cuando se le hizo mapeo corrosión, que fue una de las técnicas que implementaron, o sea, las grietas están ahí, o sea, y eso es innegable Exacto. verlas, ¿no? Sí. No sé si a ustedes también les cayó como por sorpresa de tener la corrosión tan marcada y tan severa, o era algo que esperaban. Bueno, nosotros sí lo buscamos, ¿no? Lo estábamos Ujú, esperando porque según todo nuestro análisis e investigación anterior, pues nos indicaban que íbamos a obtenerlo, pero no de la manera tan marcada como lo obtuvimos en el momento. Hubo un momento en el cual nosotros decidimos realizar un ensayo destructivo para ver esas grietas, ¿no? Porque ujú, el equipo nos mostraba las señales evidentes y nos podíamos medir, pero teníamos miedo de dañar las muestras. ujú. Entonces, hubo un comentario del profe, pero ustedes no le creen al equipo. Nosotros, no, no, sí le creemos al equipo, pero teníamos miedo de que ese daño se perdiera, Claro, ustedes porque lo. pasaron mucho, mucho tiempo, entonces Sí. nos daba miedo. Pero el equipo nos indicaba y nos decía, mira, aquí están estas señales. Claro, era más que todo ustedes, claro, entiendo que nunca habían utilizado ustedes el equipo de reloj de fase Exactamente, también, o sea, muy había una serie de nuevo. consideraciones, pero era sobre todo, oye, ya llevamos 3 semanas invertidos en esto y si no hay grietas, nuestro proyecto se cayó. Sí, Yo creo que era totalmente. más eso que el que no hubiera grietas, yo creo que ese era un poco el. No, bueno, pero está bien, bueno, pero interesante la parte preparativa, la parte previa, este, y lógicamente claro, ya a nivel industrial, eh, podríamos decir que hay un cambio de ámbito en el sentido de cómo abordar, porque ustedes simplemente son unas probetas pequeñas que estaban trabajando. En los componentes pueden ser secciones grandes, puede ser en partes altas de tanque, puede ser abajo, o sea, habrá una interacción distinta a la hora de atacar desde el punto de vista de la inspección, pero ustedes hicieron inspección. Sí. ¿Qué inspecciones hicieron? Bueno, realizamos 3 tipos de inspección, ¿no? Bueno, la primera es inspección visual, cuando removíamos las muestras de la celda o de la cuba. Ujú, Una inspección visual de la superficie para ver cómo estaba el estado y luego una inspección mediante ultrasonido. Implementamos 2 tipos de equipos, el Kramer USN60 ujú, y el equipo Mentor UT, que es un equipo de arreglo de fase. ok, Además, hicimos un barrido sectorial.
mediante el cual nos mostraba imágenes de tipo scan. Ok. Esos fueron los 3 tipos de evaluaciones ultrasónicas que realizamos con los equipos. O sea, visual, ultrasonido convencional y ultrasonido de arreglo de fases, que el arreglo de fases se dividió en mapeo y sectorial. Exactamente, Ok. correcto. Además de eso, usamos una técnica un poco avanzada o no convencional, que es el análisis de señales ultrasónicas mediante espectroscopía ultrasónica, Ok. para asociar o discernir entre un tipo de pérdida por las señales ultrasónicas, absorción y dispersión en el Claro material. que ahí tú puedes saber si la pérdida por atenuación es por dispersión Absorción, o por sí, absorción del propio material. Y eso se exactamente. hizo directamente con el USN60, ¿no? Exactamente, Claro, pero no solo el equipo. no solo Hubo que, a ese creo que con la profesora se le agrega un osciloscopio. se hace Este, un montaje con un osciloscopio, el cual obtenemos las señales y esas señales se procesan computacionalmente. O sea, yo por mi parte generé un algoritmo mediante Python, el cual me tomaba las datas, limpiaba y filtraba. Y luego mediante otro tipo de software, conocido como Octave, que es un software libre, mm, pues yo ahí hacía el procedimiento y graficaba estos espectros. claro, esa es una de las aplicaciones. Yo siempre que doy el curso de ultrasonido siempre hablo de que, bueno, está la parte de medición de espesores, Ujú. se divide en tres áreas del ultrasonido. Medición de espesores, defectología y a mí me gusta llamarla académica. Aplicaciones académicas o, mejor dicho, el nombre correcto es propiedades de materiales. Sí, claro, cuando hablamos de propiedades de materiales, ahí le metemos velocidad, le metemos algo exactamente como esto que tú nos estás comentando, porque la realidad es que alguien en campo nunca va a decir y que no, yo quiero saber si la atenuación, si la atenuación viene más por Oh, dispersión o profesor. por absorción. Al inspector que va a hacer la inspección realmente eso no, 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 no le no, no, no le interesa aporta nada. eso. ¿Qué es lo que necesita el inspector? Necesita tener el bloque de calibración que tenga la atenuación similar al componente que se está evaluando. Tú ves si puedes ver o no ves y luego haces la inspección, punto. No hay mucho más que eso. Pero claro, desde un punto de vista académico, saber si hay absorción o dispersión, eso puede ir de la mano con, por ejemplo, el proceso de daño por hidrógeno. Sí, es correcto, Y, porque como en la ujú, industria ocurren diferentes tipos de mecanismos de corrosión y hay una sinergia, ¿no?, entre todos. Entonces nosotros buscábamos el de daño por hidrógeno. claro, Bueno, el montaje de la celda fue para ello, porque ahí existe una protección catódica para evitar otro tipo de corrosión y evidenciar nada más y exclusivamente el daño por hidrógeno, claro. que es el que buscábamos. Qué interesante. Y ya quizás para entender un poquito porque, a ver, perfecto, yo puedo decir que ustedes hicieron las probetas con daño, después les pusieron a hacer eso, inspección visual, defectología convencional y por regla de fase y tal, pero el enfoque académico quizás de ustedes fue un poco más allá, Sí, que me parece súper interesante porque quizás en la industria, en la implementación industrial, quizás nadie va, quizás ya se hace, pero no es así es más académico que otra cosa, pero ojalá eso se pueda llevar a una implementación real, porque entiendo que ustedes lograron eh, tener una relación entre el daño y la atenuación del componente y el daño y la velocidad de propagación del equipo, de la onda ultrasónica, de la perdón. onda ultrasónica. Este, no sé si nos puedes comentar un poquito de eso. Sí, es correcto. Nosotros medimos, con el equipo, medimos 3 parámetros ultrasónicos. Bueno, el principal 2, velocidad longitudinal y coeficiente de atenuación. Ok, Y medimos el módulo de Yono, que es un parámetro capaz de medir la rigidez de un material, a partir de la velocidad longitudinal. Nosotros buscamos con ellos, eran los cambios, ¿no? ¿Qué ocurría con esa velocidad? ¿Si aumentaba o disminuía? ¿Y por qué lo hacía? Y con la atenuación, lo mismo. Buscábamos si la atenuación aumentaba o hubiesen bajadas o subidas de ese tipo de curva, ¿no? Y queríamos asociarlos con el tipo de daño y lo que ocurría en el material dentro de él. ok, Bueno, esa información o la información que nos aportó este tipo de datos, de valores, nos ayudan a nosotros, en el ámbito académico claramente, pero también a nivel industrial, porque podemos asociar o predecir, ¿no? En función de ello, los tiempos en el cual el material
puede ser propenso a fallar o sufrir este tipo de daño. Entonces eso le da la capacidad al ingeniero, al Ujú. inspector y demás de hacer un estudio y determinar fechas de inspección, ¿no? O sea, tipo, una fecha predeterminada para tú realizar una inspección prudente al Ujú. equipo, al entorno, al material que está en ese medio, Ujú. y tú decir si el material aún está en condiciones o no está en condiciones. Entonces, es Ok. como una manera de ayudar al sector industrial, ¿no? Para predecir este tipo de daño. Que se busca eso con la finalidad. Sí, y uno de los puntos que me pareció más interesante es que, claro, eso no lo hicieron ustedes en el proyecto, No, no lo hicimos. que no lo hicieron, pero esta otra parte yo creo que no lo hicieron como tal, como yo lo estoy pensando, porque sería súper interesante, porque ustedes nada más evaluaron la velocidad longitudinal. Sí, Hubiese sido muy bueno que evaluaran también la velocidad transversal del ultrasonido, porque entiendo que uno de los papers en los que ustedes se basaron hablan de un factor R, que es la velocidad longitudinal dividida entre la velocidad transversal, es y correcto. eso da un factor, vamos a llamarlo sí, un factor de corrosión, Sí, hasta cierto punto, que dependiendo del valor de ese valor de R, se puede vincular con el porcentaje de daño por hidrógeno que tiene el equipo. Entonces, claro, una aplicación que yo le veo que, o sea, a ver, eso fue un paper que yo no, tú me podrías hablar más de ese paper en particular, pero no hace falta, pero sería bueno buscarlo, quizás desempolvarlo un poquito y quizás hacer una investigación con un equipo de arreglo de fase como ustedes lo hicieron, que esto es una recomendación para un próximo tesista en sí, la sí, sí. universidad, que haga ambas cosas. ¿Por qué? Porque si efectivamente hay un valor R que es fácil de calcular en un componente industrial, porque calcular ese valor R es súper sencillo. Sí, Simplemente es se un mide, cociente. es un cociente, se mide la velocidad, se mide el espesor de la plancha que tenga corrosión, y eso es muy sencillo de estimar, porque una de las cosas que quizás no la mencionamos, pero, y es importante, el daño por hidrógeno no disminuye el espesor del componente. El No, daño por hidrógeno, no sé si el término que voy a utilizar es correcto, intergranular, es interno, no sé si tú nos puedes describir un poquito más, porque yo sé que esa parte, y ahorita te voy a pedir que lo hagas, pero antes de eso, ujú, este, tomar la medida de la velocidad longitudinal y de la velocidad transversal es muy fácil. O sea, de verdad que es muy sencillo y se puede hacer una componente industrial. No necesitas hacer mapeo de corrosión, no necesitas hacer barridos sectoriales, no necesitas hacer una cantidad de cosas de una sección completa, sino que simplemente tú obtienes esos dos valores y ya tú sabes, estimándolo bajo unos cálculos que ya previamente se hicieron, qué porcentaje de daño por hidrógeno puede haber. puede haber ese componente. Claro, ya si ya tú ves, mira, hay un daño COI, hay un 20%, mira, ya yo no me voy yo no me voy a fiar nada más del R. Vamos a hacer mapeo, vamos a hacer esto, que es lo lógico, o sea, o sea, es como tú cuando no querías creer que había unas grietas, o sea, lo tienes que ver, o sea, tienes que ver que bueno, vamos a hacer la inspección, ¿no? Pero, entonces, no sé si nos puedes comentar un poquito sobre propiamente el daño en el hidrógeno. Ok, bueno, la característica de tipo de daño es que En el hidrógeno, no, perdón. En el en componente el componente por el por hidrógeno. hidrógeno. Ujú. Bueno, nosotros como lo hablamos en un ambiente acuoso, sumergido, ¿no? El tipo de daño que nosotros esperábamos eran fisuras internas, grietas. Estas grietas se forman intergranularmente en la microestructura del material. Además de ello, estamos esperando ampollamiento, Ujú. que es un tipo de daño que se genera en la superficie, una pequeña deslaminación que puede ocurrir ahí en el material. Igualmente, grietas en forma escalonada por la acumulación o el aumento de hidrógeno dentro del material, el cual se podría recombinar y Ujú. formar H2, o Ok. sea, ya como un gas. Ajá. Y esto puede generar una pequeña presión o esfuerzo dentro del material que puede ocasionar la propagación de la grieta y daño interno generalmente es el Ok. daño. Ujú. Ok. O sea que propiamente es puro daño interno. O sea, lógicamente, Lo que lógicamente, si tienes laminaciones y se termina desprendiendo una sección del material, bueno, ya ahí obviamente vas a tener pérdida de espesor. Si tienes ampollamiento,
también, también podría también ocurrir una pérdida de espesor. inclusive puedes tener más bien un exceso de espesor, pero ese exceso de espesor es por pérdida, porque se está desprendiendo el material, Desprendiendo. entonces claro, es pérdida al fin y al cabo. Pero no es que vas a tener un proceso corrosivo como Una erosión, picadura, una como corrosión erosión. Mm, generalizada, no, es distinto. es O distinto, sea, es muy no, distinto. no, no, no tienes un residuo externo que se va cayendo, no. Este, sí, y de hecho es una de las cosas que, claro, las probetas, si tú ves las probetas tuyas, si las ves de lejos, tú ves que es un material perfecto. Sí, O sea, de hecho tú total. ves y no, eso está perfecto, pero la verdad es que eso está hecho, No, está un desastre. está un desastre por dentro, está Sí, horrible. O sea, efectivamente. Entonces, y eso es uno de los grandes problemas en la industria, porque a veces uno no se da cuenta del daño hasta que tú ves ahí, además que normalmente los tanques pueden tener la pintura encima, además. sí. Entonces, tú dices, bueno, eso no se ve bien, ¿no? Sí, Y o de sea, con repente, una inspección visual no basta, o sea, necesitamos no otro tipo basta, de no de basta, no técnicas. basta, hay que hacer Ujú. otras técnicas, bueno, efectivamente. Está bien. Oye, qué interesante. Y ya quizás para finalizar un poco, ¿cómo fue la experiencia del uso del equipo de arreglo de fase? Mira, desde lo personal, bastante fácil. Bueno, al principio, ¿no? O sea, Ujú, bueno, a medida que lo iba usando. Al principio sí fue diferente, algo nuevo. O sea, prácticamente parece una tablet enorme, ujú, llena de aplicaciones. Pero las aplicaciones son muy intuitivas, te ayudan a seguir un procedimiento. Obviamente, yo no estoy directamente calificado, o sea, no tengo aún mi las certificado, las credenciales, las credenciales y tal. certificaciones, tal. Pero la experiencia que me dio el laboratorio fue muy grata, o sea, pude contemplar el equipo, pude manejarlo, tuve muchas, y digamos muchas horas en el laboratorio utilizando el equipo. Llegó un punto donde ya me sentí bastante cómodo con él. Ujú. Lo primero que se realizó fue, pues, la calibración predeterminada. Nos guiamos con el equipo te va indicando lo que tú tienes que hacer. Es como tú, un pequeño instructor. Sí, de hecho, y perdona que te Ujú. corte lo que estás diciendo. Eso es porque estás utilizando el equipo UT Mentor, esto no es espacio Ah, publicitario. Pero ese equipo en particular es un equipo súper intuitivo, o sea, literalmente es un paso a paso. Si estuvieras utilizando un equipo, vamos a decir, no sé, un Omniscan, no sé, un Gecko, un Prisma, o sea, hay otros hay modelos otros modelos. que, claro, son exactamente iguales al que tú tienes, al UT Mentor que estás usando, en el sentido de que hacen lo mismo, tienen sus diferencias a nivel de poder, de resolución, del tipo de traductor que puedes conectar X. Pero el cómo llegas a hacer el paso a paso de inspección, o sea, difiere completamente, Sí, sí, difiere totalmente. completamente. Pero muy, muy bueno que lo digas, porque efectivamente ese equipo en particular, la gran ventaja que tiene es esa, la facilidad para los inspectores en poder implementarlo. Y tú no tuviste ninguna experiencia previa antes de agarrar ese equipo, ¿no? O No, sea, manejaba solamente el equipo Kramer, el que tenía en el el laboratorio, que teníamos en el laboratorio. el USN60. Exactamente. Ya yo ya manejaba las señales, el tipo de imagen, que es un tipo de imagen a scan, ya yo sabía cómo evaluar los ecos, aplicaba algunas técnicas como los 6 decibeles y Ujú, demás, pero todo pues en ese equipo, o sea, y fue un poco más, digamos que un poquito más difícil al principio, porque bueno, es otro tipo de presentación, no tienes un instructor que te indique, o sea, como en el Mentorhood, ujú. este, pero obtienes muy buenos resultados, muy buenas mediciones a partir de él. Sí, sí, sí. Ujú. Está bien, oye, qué interesante. Bueno, nada, yo creo que con eso estamos listos. Sí. Sí, Ah, sí. bueno. De verdad, muchas gracias, muy grata la conversación. Nuevamente felicitaciones por tu tesis, al igual que eh, Víctor. a Víctor. Ajá. Que bueno, fueron dos proyectos que, bueno, que eso fue una cosa que no hablamos, ¿no? Hubo Sí. dos proyectos de tesis en simultáneo con un daño con hidrógeno. Pero bueno, nada, muchas gracias por venir, No, muchas gracias a gracias usted, Diego, ingeniero Diego. Agradecido de verdad por la y, invitación. y bueno, nada, seguir apoyando ahí a la universidad para que sigan habiendo proyectos de grado y pasantías y Sí. tesis y cosas. Pero bueno, nada, muchas gracias. Nada, saludos a todos, muy agradecidos que hayan estado en esta entrevista con nosotros y espero que nos veamos en un siguiente espacio.